de la vida. Dios dice que no es fácil que un rico se salve. Dios, como dice la palabra, ha venido, 1 Timoteo, ha venido a salvar a los pecadores, ha venido a llamar a los pecadores, pero el rico se cierra porque no tiene necesidad, en comillas, de Dios, porque considera tenerlo todo con el poder, con el dinero. Y alguien podrá decir, bueno, eso no aplica a mí porque yo soy pobre. Pues no se refiere tanto a ser pobre económicamente hablando, sino más bien tener desprendido el corazón, porque una persona puede ser pobre, pero su ídolo es el dinero, porque ha puesto toda su confianza y toda su estabilidad emocional en tener dinero. Si no tiene dinero, entonces ahí anda toda triste, toda desesperada, toda angustiada, porque la felicidad la ha puesto en las cosas materiales. Pues a ellos también aplica esta palabra. Qué difícil será que entre un rico en el reino de los cielos. Aquella persona que pone su corazón, como no tiene así una necesidad más que solo de salud, pero al final del tiempo, porque todo lo solucionan con el dinero. Pero sin embargo, Dios incluso a los que tienen difiere en su respuesta. Hay unos que son ricos económicamente y también lo ocupan como medio para hacer el bien a los demás. Quizá alguno podrá decir, pero de esos no existen. Sí existen personas que son muy buenas, que trabajan para ayudar a los demás, para que los demás tengan la felicidad que ellos tienen. Dios no está en contra de la riqueza, sino en contra de que pongamos nuestro fin o nuestra felicidad en las cosas materiales. Pedro le pregunta, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué nos va a tocar? Y Jesús le dice, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, los que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. El premio a los que desprendan su corazón de todo, de papás, hijos, hermanos, hermanas, de todo, tanto de personas como de cosas, Dios dice que tienen la salvación. Ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Preguntémonos si nuestro corazón está pegado a una realidad material, a una persona o al mismo dinero, para poder emprender un nuevo camino, sabiendo de que en esta tierra estamos para ir al cielo. Jesús dice, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El gran problema del rico es su obstinación. Se obstina a querer solucionarlo todo a través de su riqueza. Pero esa obstinación no solamente lo tiene el rico, sino que también lo puede tener el pobre. Cuando nos hacemos tercos, cuando no queremos entender. Sabemos, pero no queremos entender. Pidamos a Dios que nos ayude a discernir, que nos ayude a elegir aquello que nos hace bien,
¿Y qué es aquello que nos hace mal? Aquello que nos aparta de Dios. De manera que si tu riqueza te está apartando de Dios, tu riqueza es un obstáculo para la felicidad. Tu riqueza, tus bienes materiales son obstáculos para tu plena realización. Porque la realización plena de un ser humano es ir al cielo. Nada va a servir si pierdes el alma. Como decía un santo, el hermano Pedro, decía: recuerden, hermanos, que un alma tenemos y si esta la perdemos, no la recuperaremos. Y habrá sido la peor pérdida, y todo por estar afanados por el ídolo del dinero. Hay gente que se mueve solo por dinero, hasta canciones hay, dicen, por la plata baile el mono, dice. Si no se le paga, no hace nada. Y hay quienes que incluso pagándoles son grandes haraganes, grandes dejados, grandes chambones, grandes destorrentados. Hasta verdes tienen la cara de haraganes. Quieren ganar el dinero sin sudar la camiseta. El pobre que hace eso comete un pecado, aunque sea pobre. Pero sos pobre económicamente y también sos pobre en tu corazón, en tu cabeza. Hay gente que es pobre por falta de discernimiento, por falta de razón. Seamos prósperos. Dios no está en contra de que tú tengas tu casa. Si nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Que yo sea pobre y que siempre esté alquilando mi casa o que yo tenga mi casa? Tan lógico. Dios quiere que tengas tu propia casa, que tengas tus propias cosas. Pero una cosa es tener tus propios bienes materiales y otra cosa es vivir solo para esos bienes materiales. Los bienes materiales son siempre medios. Si los pones como fin de tu vida, ahí está el problema. Y ese es el problema de los ricos, que las cosas materiales se ven como fines. Viven solo para el dinero, viven solo para generar y producir dinero. No para amar, no les importan las personas. No les importa hacer el bien a los demás. Por lo tanto, aún pudiendo pagar un mejor sueldo, prefieren mejor pagar lo mínimo. Porque si pagan más, entonces le va a bajar su ganancia. Y allí es donde está la ceguedad de un rico, que no vive para hacer felices a los demás, sino que vive solo con el afán de acaparar, solo con el afán de querer tener más y más y más y más. Y ese es un abismo que no se puede llenar, porque el corazón del ser humano solo se puede llenar con Dios. Pues Dios quiere que tú seas próspero, hermano. Dios no te quiere ver en la pobreza, porque esa pobreza que tienes no es fruto de tu virtud, esa pobreza que tienes es fruto de tu huevonería. ¿Me doy a entender? Mucha gente es pobre, pero por huevona. Y ya por ser huevón va a ir al cielo, al infierno también. Mateo 21, Mateo 25, 41, maldito, al infierno. Señor, pero yo fui pobre, mira, no tenía nada. Fuiste pobre por ser huevón, por ser haragán. Así sí entendemos, que hablemos fuerte, porque a veces malinterpretamos la Biblia, malinterpretamos el mensaje, lo que Dios quiere de nosotros. Repito, Dios no quiere que tú vivas en la miseria. Dios quiere que tú seas próspero, por eso te dio la inteligencia, para eso te ha dado tantas habilidades. Lo que Dios no te permite es que tengas los bienes materiales como tu Dios, que tengas el ídolo del dinero, de las cosas materiales, como fundamento de tu felicidad y de tu bienestar.
Tu bienestar ha de ser siempre la comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios necesitas compartir lo que tienes. Acuérdate de lo que le dijo el Señor a aquel joven rico. Una cosa te hace falta, le dice. Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No es malo tener, lo malo es ser egoísta. No es malo tener bendición, de Dios viene todos los bienes, como dice el apóstol, que tienen ustedes que no hayan recibido de Dios. Pero lo malo es dar el corazón a los ídolos, al ídolo del dinero. Dar el corazón a aquello que no es Dios. Pidamos al Señor que nos ayude para que Él sea nuestra felicidad, que en nuestra vida lo definamos, lo determinamos a Él como nuestra felicidad y como nuestro fin. Vivo para Dios, vivimos para Dios, debemos vivirlo y considerarlo de esa manera. Vivir para Dios. Y si vivo para Dios, debo de ser trabajador. Y si eres trabajador, vas a tener prosperidad. Si vivo para Dios, voy a vivir siempre en esa laboriosidad y ofreciendo siempre mi humilde trabajo al Señor. Y en la medida en que uno se esfuerza, Dios lo bendice. En la medida en que uno es haragán, cada día más miseria. Y eso no te salva, eso te hunde, no solo aquí en la tierra, sino también cuando te mueras, porque vas a morir con el pecado de la pereza, con el pecado de la comodidad. No quisiste sacrificarte y por eso creciste pobre y te moriste pobre, porque nunca quisiste sacrificarte. Debemos sacrificarnos para bendecir a los demás, para ayudar a los demás. Como dice el Señor en su palabra, todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijo, propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. A la persona que es generosa nunca le falta nada. La persona que es egoísta siempre vive pelado, siempre vive miserable, siempre vive en la miseria, siempre. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir por Él y hacer el bien por amor a Él, a nuestros hermanos. Porque dice, todo aquel que por mí haya dado propiedades, haya dejado propiedades, recibirá 100 veces más en esta vida y después heredará la vida eterna. Y al final concluye Jesús diciendo, muchos primeros serán los últimos y muchos últimos los primeros. ¿Quiénes son esos primeros? Los que procuramos hacer la voluntad de Dios, los que tratamos de conservar la fe, los que tratamos de hacer la voluntad de Dios. Pero dice, muchos de los primeros, es decir, de los que ahora estamos perseverando, estamos luchando, si nos descuidamos, podemos ser los últimos. Y es más, podemos perder la fe, podemos perder el empeño de la santidad, podemos perder el anhelo de vivir, podemos perder el verdadero horizonte de la vida. Y en lugar de ir para oriente, te vas para occidente, desorientado. Cuando alguien está enfermo, dice, ay, qué desorientado estoy. Es decir, no sabes distinguir dónde queda el norte, dónde queda el sur, no sabes distinguir dónde estás. Pues la palabra de Dios, queridos hermanos, nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos, de dónde venimos. Por eso, para poder acoger el reino, se requiere acoger la palabra. Y esa palabra ahora nos advierte y nos dice que si nosotros somos ricos, es decir, si nosotros hemos entregado el corazón y vivimos solo para las cosas materiales, será más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja. Eso nos dice ahora la palabra. Y si nosotros queremos creerla, está bien,
y practicar, luchar para no vivir solo para lo material y compartir lo poco que podamos tener. Y si tomamos esa decisión, estaremos salvando nuestra alma. Pero si por lo contrario escuchamos esta palabra, bueno, ya la sabemos pues, y hoy Dios nos vuelve a recordar, pero si nosotros la ignoramos y seguimos viviendo como si no hubiéramos escuchado esta palabra, siempre poniendo la felicidad en la prosperidad material, porque ese es el gran problema del ser humano, que si no tienes prosperidad material, ahí vivís todo triste, deseando cosas materiales, diciendo, ay, si yo tuviera dinero, comprara esto, ay, si yo tuviera dinero, comprara lo otro, pero como no tengo dinero, qué desgraciado soy. Ay, no, si yo a saber por qué nací, yo ni hubiera nacido, ¿y para qué nací si solo a sufrir he venido? Si nadie me quiere, si en esta vida solo, no hombre, ya me hubiera muerto mejor. Y viven con ese diálogo pésimo las 24 horas. En lugar de ponerse a trabajar en su casa. Y como padre, si yo no tengo trabajo, no digas que no tienes trabajo. En tu casa hay tanto que hacer. Ordena lo desordenado de tu casa, haz limpieza. En lugar de estar ahí hasta verde de pereza, ponte a hacer algo. Ponte a bordar por lo menos, como hacen allá en los asilos. ¿Qué es lo que hacen? Compran un gran bollo de hilo y le dicen a los ancianitos para que no se aburran. Vaya, ahora me va a hacer una bola de esto. Y están los ancianitos con el hilo. Ese es su trabajo. Pues si no tienes trabajo en tu casa, haz eso. Limpia, barre, ordena, mueve. Ahora tenés la cama de este lado, pásala para este otro lado como signo de que tú eres una nueva persona y que vas a ser diferente. Tenemos que hacer algo para cambiar. Pero si vivimos siempre en ese mismo círculo, siempre negativos, siempre poniendo la felicidad en las cosas materiales, porque ahí está el problema. Poner la felicidad en las cosas materiales y no trascender, porque Dios nos ha creado para ser felices y el gran error del ser humano es que quiere ser feliz con el placer, con el poder, con el dinero y ve eso como si eso fuera lo pleno para cada persona, cuando en realidad eso lo único que hace es te hunde y te esclaviza y no te permite vivir como hijo de Dios. Que María nos ayude para que podamos saber desprendernos de todo y servir a Dios. Uno de los grandes deberes de todo cristiano es servir a la fe, ser servidor. Otro de los grandes deberes del cristiano es ser conocedor y defensor de la fe. Debes conocer la fe, debes defender la fe, debes estar congregado en tu parroquia. Hay personas que solo vienen a misa pero no quieren ningún compromiso. Esas personas son como aquellos hijos que ya tienen sus 30 años y no trabajan y quieren el mejor plato de comida. Está bien cuando eran chiquitos, está bien cuando estabas empezando tu vida de conversión, pero ahora ya estás grande y ya tienes que servir en la iglesia, tienes que ser servidor en la iglesia. No tienes que estar ahí indiferente, no tienes que estar ahí, considerarte en la parroquia un extraño. Tú no eres un extraño, tú eres un hijo de Dios. Esta es tu casa y somos todos responsables de llevar la buena nueva, de extender el reino desde nuestro bautismo. De manera que aquí no te sientas invitado. Aquí siéntate como el dueño, el responsable, el administrador de que la fe se extienda, de que la fe llegue a más personas. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos, integrarnos, estar en una pequeña comunidad, en ese crecimiento para poder así dar ese fruto. Animar a los que están desalentados, aquellos que ya no quieren vivir, aquellos que ya no quieren
servir, pues animarles y hacerles ver que la única felicidad que podemos experimentar auténticamente, la felicidad auténtica en esta tierra, consiste en el encuentro con Dios. El encuentro con Dios que se hace a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de las buenas obras, que no deben de faltar en nuestra vida. No es fácil, hermanos, asumir nuestra condición de cristianos, pero también debo de decir que el hombre, la mujer más feliz es aquella que va caminando por la vía de la salvación, aquella persona que conoce y practica la fe. Los demás pues son como aquellos que van a la fiesta, pero que no han sido invitados y solamente ven que otros comen. Y ellos son desconocidos. Y solamente van como aquellos niños que se ponen en la baranda a ver que los demás están partiendo el pastel y ellos solo en la baranda, fuera de. Nosotros no tenemos que considerarnos fuera de el servicio de la fe. Tú estás dentro, eres una persona importante para poder servir, para poder ayudar. Porque el Señor nos está diciendo, la salvación no es fácil, la salvación no es fácil. Por eso tenemos que estar unidos y trabajar juntos para poder ir al reino de los cielos. A veces tenemos la tentación de convertir la vida de fe en una vida individualista. Como decía el beato Padre Rutilio, decía, Dios nos va a salvar en mazorca, decía. Dios nos va a salvar en comunidad, tenemos que estar integrados en una sola fe, en un solo servicio, con los mismos sentimientos, con la misma fuerza, con la misma valentía que nos viene de Dios. No vivir ahí como aisladamente. El que vive aisladamente su fe es como aquella brasa que se tira al patio de la casa. Después de unos pocos minutos ya no tiene fuego. Y se hace, después de que era brillante, se hace negra, se hace carbón, se hace tile. Que nosotros nos esforcemos para estar unidos y poder soportar todos aquellos dardos infernales con que somos atacados por el hecho de ser hijos de Dios.